Yali, no toca lilical Ashan itech tlasco tonali ticatej ipan tonali chicome cuetzpalin. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la coordenada en el tonali 7 lagartija. Una coordenada del rumbo del Huistlampa, el rumbo de las espinas. El color es el amarillo. Recuerden que estamos en la trecena Setecpat, cuyo regente es Mictantecutli y corregente es Tonatiuh. Sabemos que las lagartijas suelen disfrutar del sol, pero también les gusta esconderse en los lugares húmedos. Este signo está representado por la misma Cuetzpalin y trae dos colores, el rojo y el verde. El verde que alude al jade, al agua, la humedad que crea o que da a la tierra la fertilidad. Y el rojo, que es el fuego, el tona, la intensidad, en este caso, la pasión. Porque el regente de Cuetzpalin es Huehuecoyotl, el coyote viejo, una advocación del mismo Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, el gran principio que posee en armonía el principio masculino y femenino y que hace posible toda la creación. Huehuecoyotl entonces alude a la sabiduría que se adquiere de vivir y de transitar por este espacio-tiempo. Con él vemos la importancia que tiene resignificar la sexualidad, el erotismo, la sensualidad, la pasión. Cuando nosotros creamos es porque estamos en ese flujo de energía creativa que se genera desde nuestro centro sexual. Y la sexualidad no está entre nuestras piernas, la sexualidad más importante está aquí en nuestro pensamiento. Y el órgano sexual más extenso es nuestra piel. Así que hoy nos toca experimentar esto que llamamos el erotismo, la pasión, el amor, que nos permite conocer a otros. Es una invitación. Cuando eres niño, pues estás con tus padres y ese es tu único mundo. Pero cuando empiezas a ser adolescente, que empiezas en este despertar de la sexualidad, entonces te interesas por conocer a otros, te inspiras, te enamoras, escribes, cantas. Bueno, pues el señor de la danza está presente y es Huehuecoyotl. Y viene acompañado con la señora de la noche, que es Tlazolteotl, que es la gran medicina, el principio femenino maduro, que también alude a la sensualidad, a la capacidad creativa desde esa pasión que nos brota del corazón y de la entraña. Ella es la que barre los caminos, la que nos va a ayudar a, como dice mi amiga Kika, que también es Cuetzpalin, a compostar lo que ya ha trascendido para que nuestro cuerpo, que asumimos como tierra, como montaña, genere grandes frutos. ¿A quién tenemos en el numeral 7? Bueno, este numeral es bellísimo porque precisamente es el punto de inflexión y es donde nuestras trecenas adquieren esta forma, la de la mariposa. El volátil que acompaña al señor del numeral es Papalot y este señor del numeral es también nuestro sustento, es Sinteotl, que es también una advocación de Tonacatecutli. Así que el Señor de la creación, el de nuestro cuerpo, Tonacatecutli, se encuentra presente en dos formas, o en dos estadios, o en dos representaciones, que son Huehuecoyotl en el signo y Sinteotl en el numeral. Hoy te toca cultivarte, pero a través de esta capacidad que tienes para crear. Tengo acá un relato que construí a partir de la interacción que he tenido con mis amigas Cuetzpalin. Como ustedes saben, en la naturaleza la lagartija pierde su cola cuando está en situación de peligro. Eh, bueno, en la vida nosotros vamos perdiendo muchas cosas, pero eso que perdemos tenemos que entender que es un momento de crecimiento, es salir de la zona de confort. Cada vez que dejamos algo, perdemos algo, la vida nos invita a una solución, a un renacimiento. Pensando en ello, esta historia y también en la capacidad que tenemos de resignificar lo que nos acontece, siempre buscando
ese crecimiento y ese florecimiento en sentido positivo. Y luego, bueno, les tengo una parte, como a mí me gusta, versada sobre la esencia de este tonali. Espero que sea de su agrado. La mariposa de obsidiana, Itzpapalo. Muchos años después, frente al espejo inquebrantable de la memoria, Alicia recordaría la tarde en que la lagartija, atrapada entre las lajas de obsidiana, le enseñó que el final no siempre es el fin. No había sido una lagartija cualquiera de esas que corretean por los patios polvorientos como ráfagas verdes. Esta, según el relato de su abuela Margarita, poseía una sabiduría que se le antojaba muy antigua, como si en sus ojos diminutos se reflejara el tiempo inmemorial de la tierra. La obsidiana negra y cortante había sido el verdugo silencioso. La pobre criatura, en su afán de libertad, se retorció y pataleó con la desesperación de quien presiente su ocaso. Cada intento de fuga era un arañazo más contra la piedra que no cedía, un lamento mudo en el vientre caliente de la tarde. En el último forcejeo la lagartija sintió el desprendimiento, un dolor fugaz y luego el vacío donde antes se movía su cola. La vio contorsionarse sobre el pulido cristal volcánico, una pequeña vida independiente que danzaba como un gusanillo, mientras el calor de su propio cuerpo empezaba a disiparse, llevándose consigo la última chispa de esperanza. Fue entonces, con la muerte acariciándole el lomo, que la lagartija no pensó en el pánico, sino en la plenitud. Recordó el sol en su piel escamosa, el frescor de la sombra bajo una hoja de plátano, el sabor dulce de un mosquito incauto. Rememoró cada vez que al cruzar el camino un pájaro había pospuesto su vuelo y cómo su sola presencia disuadía a las hormigas de invadir el pequeño hormiguero vecino, contribuyendo a su manera a la armonía secreta del universo. Una paz honda, de esas que solo llegan cuando se ha tocado el fondo del abismo, la envolvió por completo. Y en ese instante, en lugar de rendirse al infortunio, la lagartija hizo algo que ningún naturalista, por más sabio que fuese, habría podido explicar. Concentró su última energía, no en su cuerpo atrapado, sino en aquella colita que aún se movía libre, como una promesa. Con una fe ciega, casi de delirio, proyectó en ella todos sus anhelos. No era una invocación, sino una entrega. A unos metros, entre los resquicios de la obsidiana, una araña tejedora, con sus 8 ojos observando el drama silencioso, sintió una vibración inusual, un llamado que trascendía la simple cadena alimenticia. Atraída por una fuerza invisible, la araña se acercó a la colita palpitante. No la vio como presa, sino como un capullo en ciernes. Con la delicadeza de una nodriza, hiló en torno a ella una pequeña casita de seda, una envoltura traslúcida que la protegió del viento y del sol implacable. Lo que sucedió después fue un milagro que ni los ancianos del pueblo supieron describir sin que la voz les temblara de asombro. De aquella casita de seda, tejida por una araña y alimentada por la imaginación de una lagartija moribunda, no surgió una cola regenerada, sino algo mucho más etéreo y sublime. Un día, bajo el mismo sol que antes le había negado la sombra, de la crisálida de seda emergió una mariposa. No una mariposa cualquiera, sino una de alas iridiscentes tan oscuras como la obsidiana que había sido su prisión, pero con vetas de azul eléctrico que parecían llevar la memoria del cielo. Y ahí estaba, la misma criatura pero transfigurada. Ya no se arrastraba, sino que danzaba en el aire. Podía libar la miel de las flores más altas, volar sin limitaciones por encima de los tejados, rozar las nubes y al atardecer posarse en la copa del árbol más frondoso. El sol que antes la había abrazado ahora le calentaba las alas. Y la libertad que antes había sido una quimera se había vuelto su única verdad.
Era la mariposa de obsidiana, el testimonio alado de que hasta de la más cruel de las prisiones puede brotar la más deslumbrante de las libertades. Desde entonces, Alicia supo que cada herida es una promesa, cada pérdida un camino hacia una transformación inesperada. Y ahora la parte versada que a manera de conjuro nos habla de que hoy somos Chicome Cuetzpalin. Hoy me llamó Chicome Cuetzpalin y este nombre perdura en el agua y en el tiempo. En mi piel madura el sol, el tona del maíz me es concedido. Vibra mi espíritu y mi cuerpo exhala palabra florida. Me sumerjo en el río de mi linaje, sangre de Tamoanchan, en este manantial que no pide permiso para brotar y al que muchos temerosos llaman pasión. Permíteme decir que yo soy el viejo coyote que danza en los linderos, la fuerza que tensa el arco antes del vuelo de la flecha. Soy la atracción que no se explica, el canto que enloquece, el impulso que funda la vida sobre la piedra. Y sí, soy sensualidad que cura, sexualidad que crea, palabras que algunos desgranan con vergüenza en la boca. Más aún, yo soy la danza que desata los miembros y confunde las formas. Soy esta piel que busca otra piel para saberse límite y para abolirlo. Me nombro Sinteot, el corazón del grano. Me llamo Xilonen, la mazorca tierna que se abre. Con la devoción del campesino que se inclina, cultivo este cuerpo, esta tierra fértil que soy, y lo abono con la pasión divina de Tlazolteotl, la gran medicina que barre lo trascendido para convertirlo en flor. Así, en este acto de nombrarme, en esta tarea de ser carne y ser verbo, se deshace el tiempo, se derrumba el muro del espacio, la soledad del yo, esta condición humana se quiebra. Ya no hay un antes, no hay un después, no hay dualidad que me parta. Soy, simplemente soy, Chicome Cuetzpalin. Un abrazo fuerte y tonado a todas mis amigas Cuetzpalin guardianas del fuego. Que este tonali nos haga desarrollar esas alas de Papalot y surcar los cielos. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotás que mostla.